Estamos en el segmento de crecimiento interior junto a Goy Paz, terapeuta psicosomática en Desde Mi Visión. El tema de hoy es cambio de era y transformación de la conciencia. Goy Paz practica la terapia psicosomática desde 1993 y también realizó estudios en diversas técnicas alternativas para la salud. Atiende en Serenidad Spa Terapéutico en la calle Carlos Montúfar E13-361 y Monitor en el sector de Bellavista. Más información en www.serenidad.es. Bueno, desde hace algunos años se habla del cambio de la era y la transformación de la conciencia. ¿Qué es el cambio de era, Goy? ¿Qué Ya. se entiende? A ver, primero, hola con todos. Y tú sabes que soy un chance despistada. Hazme acuerdo qué año estamos. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2019 para ser Ah, 15 ya, de ya, ya. julio del Ya. 2019. Ok, ahora. Entiendo. ¿En qué año Ok, estabas? no está. ¿Por qué? Explícame una cosa si es que tú puedes. A ver. ¿Por qué no es del año 115.332 y es del año 2019? Finalmente el ser humano ha estado miles de años en el planeta. Claro, es realmente nosotros tenemos un antes y un después, ¿no es cierto? Y ponemos una Ajá. determinación, pero claro, ¿en qué se basa eso? Ya, perfecto. Entonces empecemos por eso. A Empecemos ver, por ahí. esto de 2019 es una ilusión para Sí. empezar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es creado en función de eventos planetarios históricos que suceden, que marcan un antes y un después. ¿Qué pasaba? Pasé investigando a ver cómo llamaban los griegos a los años. Y no hay, solo hay antes de la era común o antes de Cristo, yo prefiero llamarle antes de la era común, o Antes un de Cristo, después de la exacto. era común, ¿ya? Marcada por la presencia de Jesús, que vino a influir y a tener una profunda influencia en los 2000 años de la era de Pisces, que es la que estamos dejando. Y esto es súper interesante, Michelle, porque si te pones a ver, nosotros tomamos por sentado, 2019, ese es el año que estamos, 2019, o No nos sea, preguntamos no nos ni preguntamos claramente. nada, o sea, ¿por qué no es el año 300.454, por ejemplo? Cuando, O el año 3 si o el queremos. año 3, Ajá. porque es 2019. Entonces, esto es una clara evidencia de cómo se marcan las eras. Si tú te pones a ver cuando vino el advenimiento de la era cristiana que tiene un significado muy interesante en relación a la época, a la era de Pisces, porque tú sabes que los cristianos tempranos usaban el pescadito y hasta ahora tú ves el El pescadito como pescadito el ese, símbolo de ajá. los cristianos. Y abajo dice Y Jesús, claro. claro, entonces hay una relación mucho más allá que simplemente la religiosa para quienes comprenden lo que es la precesión de los equinoccios, que es cómo el planeta se va alineando de diferentes se va alineando cada cierta cantidad de años, de 2000 y pico de años, se va alineando y va sintonizándose con una constelación en el cielo. Esto sucede de forma hacia atrás, es decir, de Pisces estamos yendo a Acuario, estamos yendo hacia atrás, de Aries fuimos a Pisces y de Pisces estamos yendo a Acuario. Entonces es la precesión de los equinoccios que hace que haya todos estos cambios. Y todos estos cambios de era, si tú te pones a ver todo lo que pasó antes de la era de Cristo y de los primeros años después de la era de Cristo, unos, yo que sé, 50 eran épocas de gran revolución, de gran violencia. Para mí hay una cosa que me impactó muchísimo, más allá de la época griega de Platón, Sócrates, Aristóteles y los filósofos griegos, que, que fueron de tremendo impacto e influencia, pero que fue mucho antes de este cambio de era. Y vi una vez una película sobre Hipatia que después investigué, y Hipatia era una filósofa griega que no quiso convertirse, ella era pagana y no quiso convertirse al cristianismo. Y entonces los cristianos le cogieron, ya cuando ya estaba en todo esta brutalidad de violencia por este cambio del paganismo al cristianismo y las religiones monoteístas, le descuartizaron, le partieron y pusieron sus restos por todos lados, la arrastraron por todo Alejandría. Fue una cosa pero impresionantemente impactante, porque ella no quiso convertirse al cristianismo. Pero entonces, cada era está
marcada por este cambio con violencia. O sea, no sé si todos los cambios de era son marcados por violencia, pero estos últimos sí, porque nosotros, si cogemos y entendemos mejor, por ejemplo, no solamente las eras basadas en el gran año que lo llamó Platón. Platón llamó a estos procesos del gran año que se dividía en 24.000 años, de aproximadamente 2.000 años cada movimiento del planeta por una constelación diferente, el gran año. O sea, lo que me fascina es que, y si te pones a investigar, bueno, es lo que he hecho yo, te das cuenta que, bueno, me di cuenta, voy a hablar en primera persona porque el que investigó eso fui yo, entonces tengo que hablar así. Me di cuenta que lo que nosotros creíamos, wow, Copérnico, qué bestia, Copérnico descubrió que somos heliocéntricos y no geocéntricos, que esto quiere decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol, no todo alrededor de la Tierra, que es con lo que se creía antes de Copérnico. Pues Hipatia ya sabía de esto, los mayas sabían de esto, las tribus ancestrales sabían de esto, los griegos conocían de esto, pero para nosotros, wow, Copérnico lo descubrió. No, él lo redescubrió. En estas transiciones de cambio de era es como que se borra el cassette, borra y va de nuevo. Pero, ¿qué ha marcado la era de Piscis con el cristianismo? Esta de la cual nos estamos despidiendo, sí, para entrar a la de Acuario. Así es. Esta era de Piscis ha sido marcada completamente por características piscianas como la sumisión, de ahí eso relacionado con dominio, el miedo. Con el miedo, sí, el dominio de los poderes políticos, económicos y religiosos, ¿no? Tú has visto que la historia del cristianismo es una historia sumamente violenta, ¿no? Pero claro, Jesús es la figura que marcó toda esta historia a la que llamamos después de Cristo o antes de Cristo, porque finalmente con todo lo que pasó con Jesús y su historia, pues marcó esta nueva era, la era de Piscis. Y es interesante porque inclusive Jesús en los libros bíblicos, él dice, ¿no? Jesús multiplicó peces y panes y llamó a sus discípulos los pescadores de hombres, y comió pescado en Pascua. La mitra de los obispos y la tiara del papa tienen forma de la cabeza del pez. Pero en Lucas 22:10, Jesús dice a sus discípulos, cuando entren en la ciudad, encontrarán un hombre sosteniendo un cántaro de agua. Síganle donde entre. Y esto refleja en la transición a la era de Acuario, porque el simbolismo de Acuario es un hombre con un cántaro de agua que está regando. Es súper interesante. Y también dice, Jesús dice, estaré contigo hasta el fin del león o el fin de la era, ¿no? Es como estos seres iluminados como Jesús, como Buda, como seres que han tenido una cosa pero muy especial de entender otras dimensiones de la conciencia, pueden ver con mucha claridad las cosas del futuro, del pasado, porque ya para ellos en el nivel de conciencia que están no existe el tiempo. Y claro, es interesante que digan, bueno, cuando encuentren a este hombre, síganle con el cántaro de agua, que es el reflejo del ingreso a la era de Acuario. Entonces, la era de Piscis ha sido caracterizada por todo lo que hemos vivido, ¿no? Violencia, dominio del ego. La violencia ha estado presente casi siempre en la historia de la humanidad. No siempre ha sido así, porque en las épocas de oro, como hablan los griegos, o en el Satya Yuga, como hablan los hindúes, en esta época de oro los seres humanos viven alineados con el profundo entendimiento espiritual de la divinidad, lo que en las épocas en las que estamos viviendo nosotros no hay tal. ¿Y cómo se entiende este dominio del ego dentro de esta era de Piscis? Bueno, relacionando con el proceso, el despertar los chakras, el ego está como que en el tercer chakra, que tiene que ver con el poder. Pero lo que hemos hecho los humanos es entender el poder
tener poder sobre otros, no sobre uno mismo. Y el auténtico poder es sobre uno mismo. Es sobre uno mismo. Y ese autocontrol también. Autocontrol, pero el poder está también matizado por esta conexión con tu interior para que puedas reconocer quién eres, ¿no? Entonces tienes confianza en ti mismo, sabes quién eres, más allá de tu condicionamiento, más allá de lo que tú crees que eres, tienes que descubrir quién eres de verdad, porque lo que tú crees que eres generalmente está condicionado por lo que te han enseñado a hacer. Entonces es esta conexión con tu interior muy, muy fuerte que debería haberse desarrollado hacia adentro, pero en esta era se desarrolló todo hacia afuera. Todos los poderes son hacia afuera. Por eso gobernamos a través de la manipulación, a través de la mentira, a través del hacer sentir que eres de la superioridad. Todos esos son aspectos del ego que en esta era han sido muy acentuados. Y, o sea, hablando ya no ni siquiera de teorías, sino de cosas y de hechos muy reales. Estamos viviendo esta transición de era que pudo haber iniciado ya, como los mayas dicen, en el 2012, otros dicen que inició en los años 70 con el movimiento hippie, otros dicen que todavía no empieza la era de Acuario, pero de hecho Acuario está regido por Urano, y Urano es, como decir, el regente de toda la parte tecnológica y eléctrica, que en este siglo ha sido, pero ultra desarrollado. Entonces, de alguna manera, es difícil decir cuándo empieza y cuándo termina una era, pero de que se mezclan las dos eras en la que la una les está acabando y la otra está entrando, estas energías se mezclan en donde nosotros estamos viendo la lucha por ciertos poderes, por querer quedarse como un poder sobre los demás, y la lucha de los que están despertando, que dicen ya no necesitamos el poder, mega poder de otros para que nos gobiernen. ¿Y tú crees que eso sucede muchas veces con esta nueva generación de gente joven, que son los millennials, que ya se rebelan frente al poder, se rebelan frente a los horarios, se rebelan ante lo establecido, y lo que nosotros, que no somos necesariamente de esa generación, ya no lo vemos, ya no nos entendemos? Comienza a haber una brecha de no poder comprendernos con nuevas generaciones, y los que somos más viejos comenzamos a criticar. ¿Cómo se ve, pues, ese despertar de la conciencia, la gente que nace en este periodo de transformación y de cambio de era? Bueno, verás que estos seres que escogen venir justamente en estas épocas vienen en una época muy crítica, porque el planeta que van a recibir es un planeta hecho pomada. Tú ves que ya la ONU ha sacado un reporte de 740 páginas en donde nos deja saber que en el 2050 el planeta Tierra será inhabitable, y estamos muy cerca del 2050. De hecho, estamos a 31 años. Sí, pero mira, hoy recibí la notificación, hoy recibí un audio de un primo mío que dice: ve, me enteré que en las costas del Pacífico, desde la parte norte de México hasta más o menos la Florida, hay una bacteria que está surgiendo por el cambio climático, por los mares que se están calentando, y esta bacteria, si se te mete, es una bacteria que te come de adentro para afuera y te mata. O sea, te come, te empieza a comer. Yo vi un caso de esos. Es terrible. ¿Dónde viste ese caso, güey? Aquí, de una persona hace mucho tiempo que no sé cómo contrajo esa bacteria, pero yo vi cómo le fue comiendo la cara, le fue comiendo así. ¿Cómo se llama esa bacteria, sabes? Tendría que volver a oír, pero voy a oír el nombre. Pero mira lo que está pasando con el cambio climático y lo que está pasando con estas transiciones de movimientos de conciencia de la gente que ya no están conformes con las cosas como han sido establecidas. Ya no funcionan, la religión ya no es respetada, y la gente que sigue siendo profundamente religiosa lo es o por su fe o porque no ve las cosas como son, no ve la realidad de lo que ha sido no las escrituras sagradas, sino la mal práctica. La interpretación y la mal práctica de la religiosidad, porque las escrituras sagradas siguen siendo sagradas y tienen un valor, no solamente las cristianas, sino las escrituras sagradas del planeta, de los pensamientos de las diferentes tradiciones religiosas que son consideradas escrituras sagradas, siguen siendo sagradas, y todas de manera diferente, pero más o menos dicen lo mismo. Y hay un libro hermoso de Timothy Freck que se llama justamente Sacred Scriptures, o sea, escrituras sagradas, donde él toma vamos a tomar sobre el amor de las diferentes escrituras, a ver qué dicen, desde los Wakantanka, que es una tradición de los nativos norteamericanos, hasta, yo qué sé, el taoísmo, pasando por todas las religiones monoteístas,
todas llegan al mismo punto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a nivel espiritual el ser humano está unificado. Y la era de Acuario un poco habla de esa hermandad hacia donde vamos. Pero para llegar a esa hermandad tenemos que purgarnos de toda la basura que hemos acumulado aquí en el planeta a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel inclusive espiritual. Y yo creo que lo que está pasando en el planeta con todos estos desastres ecológicos y todo el desastre que los seres humanos estamos creando, como la sexta extinción masiva, que ya estamos siendo parte, y todo el tema del plástico en los mares y eso es como que nos están devolviendo a nosotros en la cara, nos están sobando todo lo que necesitamos purgarnos si queremos avanzar a una nueva vibración de conciencia más elevada y más alineada con la nueva energía que está por venir o que ya está entrando. Estamos hablando con Goy Paz, cambio de era y transformación de la conciencia. Estamos en el Facebook Live de Goy Paz, que es Goy Paz R. Goy Paz R. Recuerden que Goy está en Serenidad Spa Terapéutico en la calle Carlos Montúfar 13-361 y Monitor en el sector de Bellavista, o llamando al 244-4371 o 03 veces 1 21 7000 o www.serenidad.es. Estamos en el 099-557-9967. Pausa y regresamos. Bueno, siempre que hablo con Goy de estos temas del cambio de era, de la transformación de la conciencia y de los niños que nacen, ¿tú crees que esas almas, ¿no? Sería, que escogen venir al planeta Tierra, a pesar de que ya saben de antemano lo que se les vienen con esa conciencia de cambio, de transformación? ¿O por qué eligen venir acá en un planeta que digamos que en 31 años estará devastado? Sí, a ver, yo creo que son varias cosas. Primero, un karma personal, en que posiblemente tienen que ser parte de una etapa yo qué sé, de transición, de cambio de era, con un agravante muy grande, ¿no? Es que en esta transición de era, que yo no sé cuántas habrá habido de la era de Piscis, de la era de Acuario antes, no podría saber, no me acuerdo. Pero esta vez los humanos somos los que estamos destruyendo el planeta. Estamos acabando terriblemente con el planeta. Entonces, los niños que vienen, obviamente, vienen a resolver su karma personal, pero también esperemos que con una capacidad para poder alinearse con la energía de la era de Acuario, que es una era de hermandad, es una era de si bien de tecnología, pero en donde no va a haber un líder sobre todo, sino que es una mentalidad grupal, colectiva, del bienestar colectivo, todo lo que se refiere a un liderazgo colectivo, no individual como ha sido la era de Piscis, ¿no? Todo enfocado en el yo. Esto va a ser enfocado en el nosotros. Ojalá haya chance de que esta transición se dé ahora. No es que quiero ser fatalista, pero eso es una realidad. Para poder lograr esa transición de era, de ley, va a tener que haber alguna forma de movimiento en la Tierra. De hecho, la falla de San Andreas y las placas tectónicas de N cantidad de lugares, porque como el planeta también se está transformando, está cambiando, van a haber muchos desastres que posiblemente acabe con la mitad de la humanidad, o más de la mitad de la humanidad, porque si no pasa eso, se estipula que para el 2050 habrá cerca de, no sé, 11,000 billones de habitantes en el planeta. Ya va a ser inhabitable, si no es por todos los desastres del calentamiento global, es por la sobrepoblación, que la gente no considera. Todo el mundo quiere tener hijos y no se dan cuenta el problema que es hoy por hoy tener o llenarse de hijos sin entender lo que está pasando en el planeta. Ya no se puede pensar como antes, tenemos que cambiar el pensamiento.
¿Tú crees que estas nuevas generaciones de esta gente que está llegando y que tiene esta conciencia colectiva y que está más claro, porque ahora los niños te hablan, por ejemplo, Raquel está yendo al campamento de Goy Paz y me doy cuenta de la capacidad de recepción que tiene, de información que, por ejemplo, tú le das. ¿Tú crees que estos niños a futuro, sabiendo lo que se viene, van a dejar de reproducirse? ¿Cómo crees que va a haber justamente esta conciencia diferente, esta transformación de la conciencia? Hay dos formas. La una que escogen no hacerlo y la otra que inevitablemente por el tipo de vida que vivimos, la naturaleza del tipo que vivimos nos lleva a ser infértiles. Entonces es y por un lado o por el otro. Y también porque retrasamos la paternidad y la maternidad, ¿no? Ajá. Entonces por un lado o por el otro va a venir alguna forma de esas, pero la tendencia es, hoy por hoy la tendencia es la que está marcada. Entonces, si entendemos la geometría del Fibonacci, el crecimiento es exponencial. Entonces, esto es terrible. Por eso de aquí vamos a tener 1.000 a 2.000 millones de habitantes más hasta el 2050, que es terrible, terrible. Entonces, realmente no puede sostenerse tanta gente en el planeta. Entonces el planeta seguramente ha de hacer de las suyas para lograr un equilibrio. Hay gente que dentro de este cambio de era, como por ejemplo tú, yo tengo por lo menos 5 o 6 amigas que han decidido voluntariamente no tener hijos, entre ellas estás tú. ¿Tú crees que hay esta mezcla, ¿no?, de gente que tiene esta conciencia y este despertar distinto? ¿De qué depende que estemos más despiertos? En el caso tuyo de no querer tener hijos por diferentes razones. Bueno, y que cada vez se ve esto más, ¿no? Que prefieren, por ejemplo, claro, tener otro tipo de afectos con animales, por ejemplo, de cuidar un animalito, sí, perrito, claro, sí, que se ve claramente que hay una transformación en bueno, ese yo lado. creo que hay unas fuerzas sutiles que están detrás de muchas cosas, porque cuando yo tomé la decisión de no casarme y no tener hijos, bueno, tenía 16 ya, años. Pero no tener hijos y es otra historia, ¿no? Bueno, yo tenía 16 años cuando tomé esa decisión. O sea, tú desde los 16 años sabías que no querías tener hijos, por Sabía que no quería casarme. Eventualmente entendí que no quería tener hijos, pero era porque estaba muy comprometida con mi misión, con mi deseo de servir o de hacer algo específico aquí en el planeta. Eso, tener hijos o casarme, me iba a impedir lograr mi objetivo. No había tiempo para esto. No había tiempo. Para esta exclusividad. No. Entonces, claro, esas son cosas que a veces uno no entiende, pero hay fuerzas fuerzas sutiles de la misma alma que te van llevando por un lugar o por el otro, y en la medida en que uno va abriéndose a entender esa fuerza, vas teniendo más convicción sobre la decisión que por algún motivo tomaste sin tener mucha claridad. ¿Por qué? ¿Me cachas? Y eso yo te digo cuando y en este punto, ¿cómo va llegando esa información de no querer ser como el resto, no? O sea, con el guión social. Meditación, contemplación, silencio y entendimiento de lo que está pasando en el planeta. O sea, si yo me doy cuenta de lo que está pasando en el planeta ahorita, digo, wow, o sea, no voy a contribuir en la sobrepoblación mundial, voy a hacer ciertos cambios, voy a traer cierta conciencia a mi vida para salir de el hábito que hemos co-creado entre todos los humanos para hacer y formar o deformar la realidad en la que vivimos. Con todos estos acontecimientos que estamos viendo de las manifestaciones realmente del medio ambiente, con terremotos, con tsunamis, con diferentes manifestaciones, ¿cómo será el mundo de aquí a 30 años? O sea, realmente... Horrible. Pero llegará a reinar luego el silencio y empezará nuevamente la naturaleza. O sea, tiene que depurarse. Así como la conciencia de los seres humanos tiene que depurarse y transformarse, es como que el planeta tiene que reajustarse también. Entonces habrá posiblemente cambios geográficos. Tú ves que cada cierto tanto descubren nuevas ciudades sumergidas. O sea, eso nos da pautas de que la geografía del planeta no ha sido siempre la misma. Entonces, no podemos pensar que la geografía que conocemos nosotros va a ser la misma de aquí ad infinitum. Eso va a cambiar porque el planeta va a cambiar. Y el ser humano puede o no ser parte de los procesos de aquí, especialmente si es que logra despertarse y logra transformar muchas cosas. Todavía estamos a tiempo como para hacer ciertos cambios y evitar que estas catástrofes sean en magnitudes importantes y continuas, si es que empezamos a hacer los cambios ya.
Pero, ¿cómo cambiamos a 7 billones de habitantes y gente que no quiere ni le interesa saber que hay dificultad por el tema del cambio climático? Que realmente, o sea, ver a un oso polar en una ciudad buscando comida en los basureros es una señal gravísima de lo que está pasando en el planeta. Pero como a nosotros no nos toca, esa es la actitud pisciana, no nos toca, entonces simplemente mientras no me toque no hago nada. ¿Y cuál es la actitud acuariana? Sí, Es, en contraposición de la pisciana. claro, es una actitud de que verlo por tu bienestar es mi bienestar, se eleva el nivel de vibración mental. Con cada proceso de ascensión en la conciencia, empiezas a entender que todos somos uno, no teóricamente y mentalmente, ya lo experimentas en tu ser, que todos somos uno. Entonces tu bienestar es mi bienestar. Yo voy a velar por tu bienestar, el bienestar del árbol, el bienestar del perro, el bienestar del gato, el bienestar de las ballenas, de los osos. Voy a velar por ese bienestar porque todo es parte de un equilibrio que nos permite la vida aquí. Ahora que tú estás haciendo charlas en los colegios, que has tenido experiencia con nuevas generaciones de niños, ¿cómo ves ese despertar o transformación de la conciencia en los jóvenes? En niños. Los niños sufren mucho al ver lo que estamos haciendo los adultos, pero es como sufren, ¿cómo te digo? A su nivel de conciencia. Entonces ellos dicen, no, yo no quiero usar más sorbetes, no quiero que lleves fundas de plástico, ya, no quiero este tipo de cosas. Sí, los niños, algunos están más sacudidos que otros y obviamente los más sacudidos son los más sensibles, son los que más profundidad de transformación pueden lograr. ¿Me cachas? Sí, te cacho. Bueno, estamos en el 099-557-9967. Por aquí tenemos un mensaje de Luis Ernesto. El tema de hoy es cambio de era y transformación de la conciencia. Saludos, queridas Michelle. Lo que pasa es que obviamente nosotros no tenemos la capacidad para entender muchas cosas porque estamos tan influidos y tan condicionados por el sistema que hemos co-creado en estos últimos 2000 años, que evidentemente para ver más allá, ¿ya? Y apelar a información que está en los registros acásicos o información que está más allá de la evidencia. Podríamos contar posiblemente lo más acertado debería ser el año 16.019 hoy, que es desde que los sapiens colonizan América. Ya, pero yo no creo que existan los sapiens, porque nosotros no somos Homo sapiens. Nosotros somos Homo egocentrum si tenemos la claridad de nuestra realidad, porque sapiens significa sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría frente a todo lo que el ser humano está haciendo en el planeta? Eso no es sabiduría. Entonces, entiendo lo que dices, porque antes habían los neandertales y todas las otras cosas, ¿no? Pero igual, estos seres de dos patas que somos nosotros, hemos estado aquí mucho más que 100.000 años, 200.000 años, ¿no es cierto? Claro que de todas maneras hay que entender que el uso de los calendarios, además que el calendario gregoriano que usamos fue manipulado por la religión, si no me equivoco fue por el Papa Gregorio XIII, que le cambió al calendario juliano que se había usado hasta entonces, y sé que todavía se usa el calendario juliano en algunos lugares del planeta, pero obviamente el calendario gregoriano es el con el que nosotros ponemos días de 28 días, días de 30, 31 y así sucesivamente, frente a otras civilizaciones que usaban calendario lunar, calendario solar, calendario cósmico, como es el caso de los mayas, y habían meses de 28 días, ¿no? 13 meses de 28 días en vez de como es ahora. Pero bueno, esas son cosas que cada quien tendrá que indagar y descubrir. Pero eso sí, preguntarse, ¿por qué aceptamos todo? ¿Por qué tengo que aceptar 2019? Porque 7 billones de habitantes están en consenso que es 2019, o 7 billones de habitantes no se han preguntado por qué es 2019 y su relación con el año antes de Cristo o después de Cristo, o como yo le digo, antes de la era común o después de la era común, porque esta es la era común que estamos viviendo. Entonces, esto es súper interesante considerarlo, pero ahí tú ves, es decir, simplemente tomamos lo que se nos da casi sin cuestionarlo.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con Goy Paz, cambio de era y transformación de la conciencia. Estamos en el 099 557 9967. Ahora no. Si tienen ustedes preguntas, por favor escriban ahorita, que como estamos en el, ¿cómo se llama? En la pausa. En la pausa comercial, este es un buen momento para poder contestar las preguntas que nos hagan aquí en el Facebook Live. Otra cosa, también pueden entrar en el blog de goypaz.com, que es goye.z, donde hay artículos, videos y mucha información interesante que les pueda servir. Pero sí, interesante, ¿no? Que mucha gente. ¿Qué? ¿Le finalizas un rato? ¿Le finalizó? Es que si le finalizo, tengo que volver a empezar. Todos tenemos una historia que contar. ¿Qué iba a decir? Nada. Realmente, ¿cuánto cuidas tu salud? Pero viste, esta nota dice 2019. Hincharse, se hace un gigante y después se hace un enano blanco y explota. El rato que empieza a hincharse, cuando está al fin de su vida, todo se derrite aquí. Las montañas, todo se derrite como chocolate en el bolsillo. Regresamos con Goy Paz, cambio de era y transformación de la conciencia. Evidentemente estamos conectados, el planeta es uno solo, pero habrá sectores donde se vea más afectado que otros, ¿no? Hay países que están, digamos... Que los países más industrializados, que son los responsables de la mayor cantidad de problemas, sean los menos impactados. Eso, el rato que se active la falla de San Andreas, y mira que hace poco hubo un terremoto allá, el rato que empiece a activarse y empiece a moverse, va a ser, ay sí, o sea, una cosa que no tiene distinción de raza, de economía, de religión, de sexo, de nada. El rato que el planeta Tierra quiera sacudirse, en donde sea que estemos, nos va a tocar chupar las consecuencias. Dice Víctor Isa Villasí, saludos a la invitada, confunde fechas y eras, así como ella dice que el año 2019 es una época ficticia, también las creencias antiguas. Sí, todas las creencias son respuesta a una época. Entonces, no estoy confundiendo años con eras. Claramente la era de Piscis es una, la era de Acuario es otra, la era de oro de los griegos es una, la era de Satya Yuga, que es equivalente a la era de oro de los griegos. Las eras son eras, pero cuando yo me refiero, cuando te pregunté por qué 2019, el tema del 2019 o de cualquier año de los que nosotros hemos vivido está relacionado y responde a una era, que es la era que marcó la era antes de Cristo y la era después de Cristo. Esta es la era de Piscis. Entonces, no es que estoy confundiendo las eras con años, sino que estoy haciendo referencia a un año dentro de una era como respuesta a la existencia de una era, y la gente ni siquiera se cuestiona, no pregunta. ¿Por qué? O sea, te digo, no hay en ningún lado algo que diga cómo llamaban los griegos a los años. Simplemente hay o antes de Cristo o después de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces es interesante decir, bueno, no hay esta información, qué interesante. Claro, tú ves en los mayas, ellos tienen completamente otra noción, ellos tienen un calendario con unos nombres, que hay mucha similitud con el calendario chino, que los chinos tampoco aceptan el calendario gregoriano como nosotros. Ellos viven en función de otras cosas, por ello para ellos el fin de año es en febrero y no en diciembre. Sin embargo, para llevarnos en consenso a nivel mundial, se aceptan sobre todo el que es el de mayor impacto, que en este caso es el calendario gregoriano. Entonces, sí, estas cosas todas las creencias están basadas en las respuestas de la interacción de la energía del cosmos con la energía del planeta y los procesos que se están viviendo. Entonces, de eso cada persona va a asimilar de acuerdo a su capacidad de asimilación y de despertar. Dentro de estos cambios que estás hablando de la transformación de la conciencia, podría haber así síntomas muy claros de personas que ya sufren esto. Hay gente que tiene profunda tristeza, una forma de
de tener cambios repentinos frente a las cosas que tienen que ver. Hay gente que ya nace absolutamente diferente. ¿Tú crees que Claro. hay así como síntomas de estas personas que tienen una transformación Sí. de la conciencia, Sí, que no se adaptan tan fácilmente a las relaciones Claro. familiares, a Ujú. los patrones establecidos por la sociedad, Sí. etcétera? Por ejemplo, hay los niños índigo, los niños cristal, que les llaman ¿Cuáles son así, esas ¿no? características? Son seres que, por ejemplo, los niños índigo, cuando estaba muy como de Como moda, de de que moda, nazcan claro. los niños índigo, eran niños que venían con un despertar espiritual interesante, que no les gustaba comer carne, eran más vegetarianos. Los mismos, los niños de Sí, cristal, hay niños de hay la niños actualidad que no les gusta, y ¿no? les Ni forzan los a lácteos, comer. ni nada. Así es, les forzan a comer, porque tienes que comer proteína, porque eso es otro, pero no les gusta. En su naturaleza ya no está registrado este tipo de cosas. Ya vienen con otro tipo de naturaleza, otro tipo de chip, otro tipo de información, y nosotros haríamos bien en aprender de ellos. Mira el caso de Greta Thunberg, la líder activista a nivel mundial de las más importantes sobre el cambio climático. Ella tiene 16 años ahorita. A los 8 años ella empezó a No había escuchado entender, de ella, la verdad. es lo máximo. Es ¿Cómo una se guagua, llama? Repítenos tiene el nombre. Greta Thunberg. Ya. Ella tiene el síndrome de Asperger y el OTC, ¿no? Obsessive Compulsive Disorder, pero... Trastorno obsesivo compulsivo. Exactamente. Ujú. Y mutismo selectivo. Eso le diagnosticaron a los 11 años, que a ella le dio una depresión terrible después de ver lo que estaba pasando en el mundo con el cambio climático y que le decían que tiene que reciclar para nada. Bueno, le dio una depresión y pasó un año en casa hasta que le diagnosticaron estas cosas. Después de esto, ella empezó a salir, dijo, bueno, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme así, yo tengo que hacer algo al respecto, y se ha convertido en una de las líderes mundiales sobre el cambio climático. Ella es de Estocolmo, y lo interesante fue que ella les cambió a sus papás. El papá Y claro, era estos actor, niños también escogen dónde nacen Claro. y hace esa transformación, ¿no? el papá es escritor y actor, y la mamá era cantante de ópera, y ellos les transformó a sus padres, y ahora son todos veganos. No viajan en aviones, viajan O sea, en viven carros con eléctricos o en trenes, no tratan de no emitir o dejar huellas de CO2 o cosas por el estilo, pero claro, ella fue la que le cambió a sus padres. Entonces, hay niños, yo creo que hoy en día son los niños, muchos de ellos, los que van a cambiar a los adultos, porque los adultos todavía seguimos cruzados de brazos, viviendo en la comodidad del plástico, ¿no? Entonces, en la era del plástico y la comodidad de todo lo que eso nos ha traído, entonces estamos un poco inconscientes de la realidad de lo que está pasando en el planeta. Excepto que tú estés cerca de una de las islas de plástico que están, no te vas a dar cuenta. Pero aquí en las Islas Galápagos, una chica que decidió fundar una empresa que se llama Plasticó, es porque se metió a bucear ahí y había plástico en todo lado en las Islas Galápagos, o sea, en el mar. Eso ya es terrible. Los animales se nutren de eso. Se van a morir. Y nos moriremos Y nosotros, nos ¿no? moriremos nosotros también. Es decir, que ahí sí hay estos cambios, ¿no? De gente que es mucho más sensible, gente que Sí, prefiere más la soledad, ¿y tú? Prefiere más la contemplación y la soledad porque necesitan tal vez alinearse con eso, ¿no? Para poder encontrar el camino de la supervivencia en este punto, ¿no? Entonces, a ver, Marco Sánchez nos escribe por el ¿cómo Ahora es? sí no te puedo. Facebook Live. A ver, me puse los lentes. Ahora sí. Dice, buenas tardes, doña Michelle y doña Goy. ¿Será que los opresores de estos tiempos y que acumulan miles de millones y envenenan el planeta logran es llevarse a otras dimensiones el producto de las fechorías? No, las cosas que uno hace aquí las paga aquí. Además, hay que ver bien, ¿no? Les recuerdo que Leonardo DiCaprio es millonario y él está invirtiendo altos dinero, lo mismo que el actor de Hulk, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, él también, y muchos personajes con buena economía están invirtiendo plata para ayudar al planeta. Entonces, no son todos, si bien son seres individuales, y quizás tú te estás refiriendo, Marco, a empresas multinacionales, multimillonarias que, como no puedo decir, no iba a decir que están haciendo tanto daño al planeta. Bueno, todo es efecto boomerang. Entonces, todo se paga.
todo se paga y no hay necesidad de irse a otra dimensión, eso se paga aquí porque además en otras dimensiones no pueden entrar personas que no han hecho su proceso de purificación para merecerse estar a otro nivel de conciencia. Hay que hacer el trabajo. Nos dice José Navarrete, las eras están marcadas por Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. No hay una era antes de Buda o después de Mahoma o antes de la Rafier, etcétera, etcétera. Esta persona marcó, nos guste o no. La era de Aries está marcada por la presencia de Moisés, el becerro de oro. Hay las diferentes eras están marcadas por diferentes personajes. Entonces, en esta era que es la que podemos hablar con claridad, está marcada por Jesús, antes de Cristo y después de Cristo, o antes de la era común o después de la era común. Entonces las eras anteriores sí, pero como les digo, no se conoce todo a cabalidad porque la historia es manipulada. La mitología nos permite entender mejores cosas. Por ejemplo, en una cosa que leía, por ejemplo, las batallas del Bhagavad Gita también son muy relacionadas con una era específica, cuando fue el advenimiento del hinduismo y se nace con el Bhagavad Gita. Eso también es de una era. Pero eso hay que investigarlo. Entonces sí, no es que la única era que existe es esta, o sea, es imposible. Esta es una de las eras y esta es la información que disponemos porque es la que hemos vivido. ¿Qué otros mensajes hay ahí en el Facebook Live de Goy Paz Ere? No, es el mismo. Ah, es el mismo. Ya, entonces, eso, así es la ¿Qué hay de positivo de los cambios, a pesar de las catástrofes que se vienen? ¿Qué hay de positivo dentro de estos cambios, Goy? Bueno, o sea, siempre va a haber de lo positivo, siempre va a haber, ¿no? La era acuariana que se viene es una era de hermandad, es una era de mayor comprensión y compenetración entre los seres humanos, de mayor comprensión y de compenetración con la naturaleza, con todo lo que nos involucra, porque va a haber otra forma de pensar, va a haber otra forma de sentir y de experimentar la vida basada en la elevación de la vibración de ese pensamiento y de esa conciencia. Eso solamente se logra a través del trabajo que cada uno haga, porque si yo sigo codiciosa, egoísta, egocentrada, individual y solo pensando en mí, pues esos son los síntomas que necesitamos dejar atrás y trabajar en nosotros para elevar la conciencia y poder sintonizarnos mejor con la energía de la era acuariana, que yo creo que ya está... Dentro de estas manifestaciones, ¿qué me puedes hablar del arte, por ejemplo, de la música en esta transformación, en este cambio de era? Ah, claro, el reggaetón es una señal de que se acaba la era de Piscis, que se acaba la música. No, y definitivamente, en cada era deben tener sus expresiones creativas. Todo va a responder al nivel de vibración con la que uno exista. Y el nivel de vibración individual es por un lado y el nivel de vibración común es el que crea las tendencias generalizadas. Entonces, habrá que esperar a ver a la experiencia. Lo único que te digo que las tendencias hacia la nueva era son de mayor... de menos egoísmo, de menos daño, de menos violencia y de más compenetración entre los humanos y todo lo que nos rodea. No solo entre los humanos, sino la comprensión de la vida, de la conciencia y de la vida que es el mismo planeta, ¿me cachas? Sí te cacho. Sí. Bueno, recuerden que pueden volver a escuchar este programa hoy, mañana a las 12 de la noche, ya, cambio de hora. Y también tienen la página michelleoquendo.com. Y también está el Facebook Live de Goy Paz Ere. Gracias, Goy. Gracias también. Estamos hablando y investiguen por ustedes mismos. No crean que todo lo que les digo es la última verdad. Cada quien que haga su investigación, que haga su análisis y que profundice en los temas para que pueda sacar sus propias conclusiones. Eso es lo mejor que cada quien pueda hacer. Enseguida viene Andrés El Mono López.